Cuando pretendemos historiar un grupo humano determinado, sempre nos atopamos col problema de ponerla a inicio del mesmo. Onde tean los restos más antiguos nel territorio poblado anguaño por ese grupo humano, suel ser la respuesta más común. Pero hasta qué punto ye asina? Dicho de otra manera, la historia de Asturias principia hai 300.000 años cuando aparecen esos primeros señes humanes? Si el término Asturias todavía non estaba creado, y faltarían muchos siglos para que asina fora, y por lo tanto tampoco el de asturiano. Esto ye, si esos seres de hai 300.000 años non se consideraban asturianos nin habitantes de Asturias, por qué deberíamos facelo nós? Por desgracia, la tentación de retrotraer los orígenes históricos de una comunidad hasta el pasado más remoto posible y un vicio extendido de manera universal na historiografía. Asina nos atopamos con obras de la historia de España que falen de Atapuerca, yacimiento en Burgos con restos de hasta hace 1.5 millones de años, como la cuna de los primeros españoles, cuando la idea de España y español, tal como la entendemos anguaño, non tiene más de 300 años. Siguiendo el filo argumental, todo lo que ocurrió a lo largo de los siglos no que huelle el reino de España sería obra de españoles. Asina, Viriato foi un héroe español, dato que estudiamos de esta forma muchos na escuela, como el emperador Trajano, Pelayo, el Cid Campeador, Isabel la Católica o Miguel Servet. Y el caso ye que ningún de ellos considerabase español en sentido que idamos anguaño. Pero nós non vamos a cometer ese error. Neste podcast vamos a intentar facer un esbozo de la historia asturiana, entendiendo por historia asturiana los acontecimientos y procesos acontecíos dende la aparición dun territorio denominado Asturias, poblado por unos habitantes nomaos asturianos. Si casi vamos a retrotallarnos en tavía más y vamos a repasar de algunos datos sobre los primeros pobladores de lo que anguaño llamamos Asturias. Esto ye la prehistoria, non de Asturias, sino Asturias. Procedamos. Como decíamos en antes, los inicios primeros de presencia humana no que huella Asturias tienen unos 300.000 años y atribúyense al Homo heidelbergensis, homínido asentado en Europa entre 500.000 y 150.000 años. Non son restos humanos propiamente dichos, sino restos de ferramientas que atopáronse en el concello actual de Valdés. Las investigaciones arqueológicas dícennos que entre 125.000 y 75.000 años en antes de la actualidad, grupos de cazadores y pañadores formaron infiltrándose desde les costes hacia el interior de Asturias siguiendo el curso de los ríos. Los restos humanos propiamente dichos más antiguos descubiertos hasta la fecha en Asturias son los que aparecieron en la Cueva del Sidrón, en Piloña, en el año 1994, y pertenecen al Homo neanderthalensis, con una antigüedad de unos 100.000 años. En milenios posteriores, la presencia humana en Asturias va a quedar reducida al Homo sapiens moderno, mientras que en el Paleolítico superior va a concentrarse de manera fundamental en los fasteres centrales y orientales asturianes por mor de la abundancia de cueves nestes zones, que van a ser lugar fundamental de ocupación por las glaciaciones que en ese momento cubren Europa. Será en esta época cuando aparezcan las herramientas más elaboradas y también las manifestaciones artísticas en el territorio asturiano actual. Hay 45 cueves con pinturas y grabados, de algunas de ellas como Tito Bustillo, San Xoán de Priorio o La Peña. Realmente espectaculares. Sobre este tema ya es necesario dar un dato. El arte prehistórico asturiano está inmerso en un marco cultural conocido como Franco-Cantábrico, que abarcaría la Francia actual y la cornisa cantábrica de la península ibérica, mientras que el arte prehistórico del resto de la península está relacionado de forma directa con el mundo mediterráneo. Sí casi, de toda la prehistoria asturiana, la etapa más llamativa, tanto por darse de manera exclusiva en Asturias y en una franja costera portuguesa, como por esas características, y el periodo llamado asturiense, que abarcaría entre el 7500 y el 5000 en antes de Cristo.
Nesta etapa, namai detectábase actividade humana na metá oriental de la costa asturiana y en forma de grupos que viven en cueves de la mariña, que tienen como base de la su alimentación la recollida de frutos marinos, crustáceos, moluscos, octópodos, etc. Dicho d'otra forma, la dieta de estos grupos mientras unos 2500 años compúsose en un 80% de marisco, y prueba de ello son los yacimientos de millones de conches de todo tipo de crustáceos como llámpares, vígaros, amasueles, moxones que nos podemos encontrar. A qué se debió este comportamiento? Pues la verdad es que non está muy nidio. Les ferramientes de los asturienses son de manera objetiva menos variables y de peor factura que les de la etapa cultural inmediatamente anterior, la aciliense. La especialización en marisco, aunque no excluía de manera plena otras formas de alimentación, también constituye un empobrecimiento. Lo mismo puede decirse de las manifestaciones artísticas. Non é incorrecto afirmar que el asturiense sea una involución cultural, lo que non cuadra muy bien con ese mito tan extendido del progreso constante y indefinido una prehistoria. Si que así, unos pocos siglos produciríase un cambio nuevo mucho más trascendental, la llegada al territorio asturiano del neopolítico, esto é la agricultura y la ganadería. La llegada a la actual Asturias de les primeres tribus neolítiques, esto ye agrícoles y ganaderes, nun se conoz con exactitud, pero se cree que nun ye anterior a los 5000 años antes de Cristo. A esta xente debemos ir los restos llamados megalitos, esto ye construcciones de piedra grande generalmente de carácter funerario. Como para el transporte del material y realización de estos dólmenes y menires monumentales fai falta un número de personas grande, podemos deducir que ya había una cierta organización social que iba más allá de la simple comunidad de cazadores y pañadores. Créese también que estos megalitos tenían una función añadida a la funeraria, la de servir de finxos o muñones enormes que marcaban les llendes del territorio de una u otra tribu. Hacia el 2500 en antes de Cristo entra lo que huella Asturias na edad de los metales, de manera inicial el cobre, y prueba de ello son les mines de cobre del Aramu, en Riosa, a 1200 metros de altor. Como se ve, la tradición minera asturiana en un principio col carbón precisamente. A lo largo del milenio siguiente, entre el 1800 y el 800 en antes de Cristo, sucederáse la Edad de Bronce, etapa marcada por una complejidad tecnológica mayor, un aprovechamiento mejor del suelo para la actividad agrícola, ganadera, incluía la deforestación para ganar tierras de cultivo y de pasto, y una actividad militar incipiente como muestran los restos d'armes de esta época atopaos. A partir de la Edad del Fierro, habiendo ya testimonios escritos, podemos decir que queda atrás la prehistoria asturiana.